Días a todos, agradecerles su presencia y su participación en la defensa de mi trabajo final titulado Revalorización de la siembra y consumo de plantas comestibles para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población indígena huetar del territorio de Quitiricí de San José, Costa Rica. El contenido de esta presentación, inicialmente voy a explicarles la descripción del problema. Después voy a mencionarles y explicarles un poco las causas relacionadas con la problemática. Paso después a comentarles algunos conceptos del marco teórico y finalmente desarrollaré lo que es la propuesta de solución del trabajo final. De manera introductoria, dentro de los grupos indígenas, los conocimientos y saberes forman parte de la cultura y se transmiten de generación en generación y se enriquecen por medio de la memoria histórica de estos grupos. En algunos casos, esta memoria sufre procesos de transformación y de degradación cultural. Y esto tiene relación con la descripción del problema. El pueblo huetar, ubicado en Quitiricí, experimenta una desaparición progresiva en el uso de plantas nativas comestibles de su sistema alimentario y afecta directamente a la seguridad alimentaria y nutricional. El territorio de Quitiricí se encuentra a 30 kilómetros de la capital de San José, tiene una extensión de 963 hectáreas y se ubica en el distrito del Cantón de Mora, de la provincia de San José. Algunas de las causas que están relacionadas con la problemática antes mencionada es el débil marco legal, hay una poca articulación de los actores sociales para la conservación de los alimentos ancestrales, una disminución de siembra y producción de plantas comestibles y pérdida de la tradición culinaria y gastronómica que no contempla en su cocina plantas comestibles. Relacionado con el aspecto del débil marco legal, bueno, tenemos que la ley indígena de Costa Rica, la número 6172, es el parámetro normativo que se encuentra vigente desde 1977. Este marco normativo tiene amplia regulación, sin embargo, es insuficiente al no contemplar el establecimiento e implementación de la pertenencia que por derecho corresponde. Y más adelante se los voy a explicar un poco más. En 1996 se aprueba la Ley 7316, que es un convenio con la Organización Internacional de Trabajo en conjunto con la Declaratoria de Derechos Humanos Indígenas de Naciones Unidas. Este es el parámetro normativo más relevante relacionado con los derechos culturales. Y en su artículo 8.1 dice que en el caso de los pueblos indígenas, cuando se les aplique la legislación nacional, se debe tomar en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Hay muchas deficiencias que presenta la ley indígena 6172, que es la que se encuentra vigente, y una de ellas es que se imponen las asociaciones de desarrollo integrales indígenas como gobiernos locales, y esto los condiciona a ellos como grupo a decidir su representación. Durante la investigación diagnóstica en el territorio de Quitiricí, esta asociación de desarrollo aún estaba pendiente, de acuerdo con los informantes claves, por una cuestión en la organización. Como se han evidenciado tantas deficiencias y vacíos en esta parte legal, desde el año 1994 se presentó el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, que está conformado en el expediente número 14.352. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aún no lo ha aprobado y tampoco es una prioridad para el Poder Ejecutivo. Entonces, esto genera un vacío legal porque la ley vigente provoca vulnerabilidad y rezago en las comunidades indígenas. Voy a mencionarles ahora una situación que tenemos aquí en Costa Rica relacionada con la tenencia de territorios indígenas. Y el 44% de los territorios se encuentra en manos de personas no indígenas. Esto a pesar de que la ley 6172 establece en su artículo 3 que las reservas indígenas son exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan.
Entonces, para darles un ejemplo, en Quitirizí cada indígena dispone en promedio de 0,24 hectáreas y 2,5 hectáreas para cada no indígena. Entonces, solo alrededor del 30% del territorio está en manos indígenas. Y esto a nivel nacional en Costa Rica ha generado muchos conflictos violentos. No solamente tienen esa deficiencia en la parte legal, sino que han tenido, bueno, han asesinado dos líderes indígenas en la zona sur y estos actos han quedado impunes. Eso, digamos, referente al marco nacional. Con relación al gobierno local, el que le corresponde es la municipalidad del Cantón de Mora. Y durante la investigación diagnóstica se revisaron dos planes. El Plan Estratégico Municipal 2016-2020, que dentro de sus acciones incluye a la población indígena dentro de grupos vulnerables, equiparándolos con personas con discapacidad. No hay líneas de acción específicas para el territorio puntuales y además en algún punto se menciona la seguridad alimentaria, pero como una propuesta de solución al desarrollo de proyectos agrícolas, pero simplemente aparece la frase seguridad, bueno, la palabra seguridad alimentaria, pero nada más sin grandes formas de desarrollarlo o algunas acciones puntuales al respecto. Luego también se revisó el Plan de Desarrollo Humano del 2009, donde es el marco ahorita que está vigente, ¿verdad? En la municipalidad, donde se plantean acciones como el fomento y rescate de educación y cultura indígena, pero sin mayor claridad. Y igual como sucede con la seguridad alimentaria, simplemente mencionan la construcción de un albergue indígena y la recuperación de tierras en manos de indígenas. Simplemente lo dicen, pero no se sabe ni cómo ni la manera en que se ejecutan esas acciones. Cuando se hizo la investigación diagnóstica, otra de las causas, ¿verdad?, que se mencionan relacionadas a la problemática es la poca articulación entre actores sociales. Entonces, en la investigación diagnóstica se detectó al Comité Técnico para el Desarrollo Agropecuario, denominado COTEAGRO, que la función que tiene es, bueno, diversas acciones, pero entre ellas tiene proyectos productivos. Entonces, el COTEAGRO está compuesto por el encargado de proyectos, que es quien lidera el COTEAGRO, que forma parte de la Municipalidad del Cantón de Mora, y diferentes representantes de instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IMAS, el Consejo Nacional de la Producción y el INDER. Entonces, durante una de estas reuniones a las que se asistió, se mencionaba el caso de un proyecto de aguacate que se inició en el 2018. El aguacate es una especie introducida al territorio indígena, bueno, al territorio. Y entonces, en esta ocasión que se asistió a la reunión, ellos mencionaban que tenían una falta de recursos porque no tenían los insumos suficientes para poder establecer y dar mantenimiento a la plantación de aguacate. Entonces, en ese momento, el representante de Limas mencionaba que con él se hubiera podido gestionar a través de la institución recursos para poderle dar continuidad al proyecto. Entonces, esto evidencia que no hay una buena comunicación en el COTEAGRO que pueda apoyarse con las otras, o sea, entre las otras instituciones. Además, algo muy importante es que durante esas reuniones también eh, algunos de los representantes de los agricultores indígenas solicitaron que se les consultara previamente sobre los proyectos. Entonces, por ejemplo, ellos mencionaban que es de gran interés para ellos tener algún proyecto que contemple la siembra de estococa. La estococa es una planta que está presente en el territorio con la que utilizan la fibra, la materia prima para las artesanías que fabrican. Entonces, quizá que para ellos hubiera sido mucho más ventajoso, ¿verdad?, haber sembrado estococa y no aguacate. Aquí algo importante es que los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería desconocen cuáles plantas pueden ser comestibles. En el caso de la estococa tiene una particularidad. Esta planta puede utilizarse para materia prima de las artesanías, pero también puede ser comestible.
Entonces, eso evidencia también que no hay una buena comunicación entre las mismas personas que participan en este coteagro. Los representantes de instituciones públicas como la Municipalidad de Mora, el Ministerio de Agricultura, IMA, CNP, INDER, desconocen el derecho consuetudinario. Únicamente una de las funcionarias del Ministerio de Salud sí sabe a qué se refiere eso. ¿Y cuál es digamos, cuál es la problemática o lo que puede conllevar desconocer el derecho consuetudinario y la cosmovisión de personas que están involucradas dentro de proyectos en territorios indígenas? Bueno, esto puede perpetuar la discriminación sistémica, así como el racismo persistente que forma parte de una memoria histórica que aún no ha sido superada. Bueno, otra de las causas que están relacionadas con la problemática es la disminución de siembra y producción de plantas comestibles. Y para esto quisiera mostrarles un video que forma parte de la exposición de Semilla, Fuego y Raíz del Banco Central. Entonces, disculpen, voy a ponerlo. Para nosotros como pueblos indígenas, el territorio es nuestra casa, porque no es solamente, es una tierra, es todo lo que contiene el territorio. Es el bosque, es el agua, los animales, nuestros hijos, nosotras. El territorio es importante porque es nuestra historia, es donde vivimos, es nuestra esencia y somos eso. La pérdida de un pueblo empieza su identidad cuando empieza a perder su tierra. La tierra es la que nos da la vida, la que nos da el sustento, la que nos da la cultura, la que nos da toda la vida de un pueblo. Está dicho siempre, un indígena sin tierra es un indio muerto. Y aquí retomo lo que ya les había mencionado anteriormente, que en Kitivici cada indígena en promedio tiene 0,24 hectáreas y cada no indígena tiene 2,5 hectáreas. Entonces, la reducción en manos de los huetares disminuye la posibilidad de contar con espacios para la siembra de los cultivos que los han alimentado. Además, como se mencionaba en la diapositiva anterior, las personas no indígenas tienen la mayor cantidad de tierra y se ha dado un cambio de uso de suelo de bosques a ganadería. Y algunas de las plantas que ellos consumen se encuentran en el bosque. Entonces, si se les reduce el bosque, se les va a reducir también sus espacios donde sembrar o donde obtener esas plantas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería da poca asistencia y no tiene presupuesto para la subvención de insumos agrícolas. El MAC, como institución encargada del desarrollo de esquemas productivos, promueve la siembra de cultivos foráneos, como el caso del aguacate que ya les mencionaba, y también a inicios del 2000 se hizo un proyecto de cítricos. Entonces, estos dos cultivos son ajenos al territorio y son monocultivos de alta dependencia de agroquímicos, que lo que hacen es reducir la diversidad en el entorno y por ende en la dieta de los indígenas huetares. Hay además en Kitivici una escasa oferta laboral donde las actividades son mal remuneradas y la cercanía al Valle Central provoca que haya desplazamiento de los indígenas hacia otros lugares. Entonces no hay quien cultive estas plantas. Y otra de las cosas que quería mencionarles es que esta fotografía la puse porque quizá tal vez los que estamos más familiarizados con la parte agrícola, cuando nos hablan de huertas o siembras, nos imaginamos algo como muy estructurado. Entonces, cuando yo empecé con este proyecto, para mí fue como un poco de construir ese conocimiento de la parte productiva, donde no todo está en hileras, ¿verdad? Donde no todo es estructurado. Entonces, quería que vieran, por ejemplo, en la esquina, en la parte superior derecha de la fotografía, que se ven unas plantas, ¿verdad? Esto ellos es lo que consumen. Entonces, las plantas, su distribución es en lotes, en orillas de carretera o en patios de las casas. Entonces, era importante para mí que ustedes también conocieran esa parte de cuál es la distribución de la siembra de las plantas.
Bueno, tenemos entonces dos causas, la disminución de siembra y producción de plantas comestibles, pero además algo que forma parte del ciclo, de este ciclo en el sistema alimentario, es la pérdida de la tradición culinaria y gastronómica. ¿Por qué? Porque si yo dejo de consumir las plantas, las voy a dejar de sembrar. Entonces, estas otras se complementan con que la pérdida de la identidad que se da por parte de de los huetares en Quitiricí puede ser producto de la globalización y que también adquieren costumbres ajenas a su cultura. ¿Qué es lo que ha provocado esta pérdida de la tradición culinaria y gastronómica? Bueno, evidentemente un cambio en la dieta. Quitiricí se encuentra entre dos lugares que se llaman Puriscal y Ciudad Colón, que son lugares donde no hay personas indígenas y esto puede tener influencia en el territorio. Además, otra situación bastante distintiva para Quitiricí es que forma parte del gran área metropolitana y ya está referenciado que la dieta en el gran área metropolitana tiene poca variedad, las personas tienen malos hábitos, han adoptado malos hábitos alimentarios y esta dieta es alta en carbohidratos e insuficiente en leguminosas, frutas, pescado y vegetales no harinosos. Y la literatura indica que los pueblos que dejan su dieta tradicional y adoptan una con características occidentales les trae consecuencias a la salud y no necesariamente consecuencias positivas, sino consecuencias negativas. Entonces, esto es un efecto de la pérdida de esta tradición culinaria en donde se evidencia en el reporte estadístico de Quitiricí del 2019 al 2022 del área rectora de Mora, ¿verdad? Del cantón de Mora, que en los adultos hay incidencia de obesidad, hipertensión y diabetes, y además en los niños, de acuerdo con el censo escolar de peso y talla del 2016 del Ministerio de Educación Pública, la mayor parte de baja talla del país se localiza en zonas indígenas. Por otro lado, en las zonas indígenas el problema de obesidad se presenta en niños que se tienen apenas 12 años. Bueno, esta influencia de las culturas predominantes y que los jóvenes busquen una educación formal los ha alejado de las comunidades indígenas, repercutiendo en una menor exposición a los alimentos nativos. Y en Quitiricí hay una escuela, que es la única escuela del territorio, que se llama la Escuela Ninfa Cabezas, donde hay pocos maestros indígenas que puedan de manera educativa trasladar esos conocimientos o esa parte cultural a los niños. Otra cuestión es que no existe un programa de educación del MEP diferenciado para los territorios indígenas y no hay traslape generacional de los saberes, o sea, los adultos no están trasladando el conocimiento a los más jóvenes. Otro problema que se presenta en el territorio es la inseguridad alimentaria que se da en los pueblos originarios. Entonces, la inseguridad alimentaria a nivel mundial es 3 veces mayor en la población indígena y en ciertos países hasta un 90% de los indígenas está en situación de pobreza y aproximadamente el 70% vive en condiciones de extrema pobreza. En Quitiricí, de manera particular, hay un 34% de necesidades básicas insatisfechas y el 47% de las personas consultadas prefirió atender su salud, o sea, tuvo que escoger entre atender su salud o alimentarse. Solo el 3.3% de los hogares cultiva sus alimentos y el 41.8% de las personas que se entrevistaron se alimentó menos o dejó de consumir al menos una de las comidas diarias. Y esto está relacionado directamente con la disponibilidad de alimentos. Entonces, bueno, ahora voy a comentarles ya los conceptos que forman parte del marco teórico. En la seguridad alimentaria y nutricional hay 4 pilares o dimensiones. Se encuentra la disponibilidad, que tiene que ver con los alimentos que estén a nivel local o nacional y tiene en consideración la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. La estabilidad, que se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria, ya sea transitoria, de carácter cíclico o estacional.
y el consumo y utilización biológica de los alimentos, que está relacionado con las necesidades nutricionales, a la diversidad en la dieta, en este punto también particularmente con los indígenas huetares, con la cultura, sus preferencias alimentarias y la utilización biológica que hacen de los alimentos y la inocuidad de los alimentos. Y además tenemos un cuarto pilar o dimensión que es el acceso, que es físico o económico. Y para que la seguridad alimentaria y nutricional se dé, tienen que estar estas 4 dimensiones presentes. Otro de los conceptos muy importantes para este trabajo de investigación es el de los sistemas agroalimentarios de los pueblos originarios. Esto se define como un conjunto de subsistemas asociados con los alimentos, tienen una relación muy estrecha con la naturaleza, tienen gran importancia porque son sistemas agroalimentarios que son sostenibles, resilientes y se adaptan al cambio climático. Además, preservan la biodiversidad mundial y proporcionan alimento y dietas saludables. Otro concepto importante que ustedes me han mencionado, me han escuchado mencionar en esta presentación tiene que ver con el derecho consuetudinario indígena, que es el conjunto de valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de estos pueblos, y el patrimonio cultural inmaterial, que está referido a las expresiones culturales, tradiciones, conocimientos y prácticas transmitidas de generación en generación dentro de comunidades o grupos culturales. Otro concepto muy importante es la soberanía alimentaria, que es el derecho que poseen los pueblos, los países o las uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin discriminación en los precios frente a países terceros. Y un último concepto que es muy importante y tenemos que enmarcar dentro de este contexto de investigación es revalorizar, que es una práctica que busca retomar, reafirmar y devolver el valor de los saberes alimenticios ancestrales para la renovación y sustento de la comunidad, fortaleciendo la soberanía y la seguridad alimentaria. Un concepto que quise como dejar en una sola diapositiva es las plantas comestibles nativas o las especies subutilizadas. Ay, perdón. Ay, no sé qué pasó aquí. Disculpen. Que no tienen las tecnologías de cultivo extensivo. Y un cultivo extensivo, para los que no sepan, podría ser como ejemplo la soya o el arroz. Y estas plantas se recolectan en su ambiente natural por medio de prácticas artesanales. Bueno, básicamente este cuadro es un cuadro comparativo. Cuando se hizo la investigación diagnóstica, se consultó a informantes claves de la comunidad indígena y estas personas consultadas refirieron estas 4 plantas, que es el chicasquil, la estococa, la ciplina y el zorrillo. Estas plantas, bueno, aquí viene el nombre científico, ¿verdad? Y el nombre común, y abajo viene el nombre huetar, como lo conocen. La siembra forma parte de los conocimientos ancestrales que me compartieron los informantes claves. La fecha de registro tiene que ver con la fecha en la cual en el Herbario Nacional tiene una identificación y un registro botánico, ¿verdad? Esto es para garantizar y asegurar que las plantas efectivamente estén en nuestro país. El uso, ¿verdad?, que se le da a esas plantas, el uso gastronómico, que también es parte del saber ancestral. Y algo importante aquí es el valor nutricional. Las 4 plantas se han referenciado dentro de la literatura y poseen importantes contenidos nutricionales. Y al final tengo aquí las imágenes de las plantas, pero la parte que es comestible. Entonces, en el caso del chicasquil es las hojas, en el caso de la estococa es la inflorescencia, en el zorrillo es el follaje y en la ciplina es igual la inflorescencia. En este cuadro, quise mostrarles la disponibilidad anual de las plantas comestibles de Quitiricí, y esto es importante porque nos permite saber en qué época del año la vamos a tener disponible para su consumo.
Entonces, quisiera que ustedes observaran aquí que el chicasquil y el zorrillo son plantas que podemos tener todo el año. Y en el caso de la estococa y la ciplina, las tenemos en 2 momentos del año, pero nos aportan diversidad a la dieta. Ay, perdón, algo pasó aquí. Ay, no sé qué pasó. Aquí, ya, disculpe. Ok, bueno, este proyecto tiene varios componentes que son muy importantes. La preservación de los saberes ancestrales no es algo que solo vaya a impactar a los indígenas huetares, sino que también tiene gran importancia para nosotros como costarricenses. Además, si logramos preservar estos saberes ancestrales de la siembra, de cultivo y consumo de estas plantas, podemos también mantener unos recursos fitogenéticos en caso de alguna crisis alimentaria. La disponibilidad que estas plantas nos pueden dar en cantidad y calidad de alimentos suficientes porque están en el sistema alimentario indígena. La estabilidad que también representa el cultivo de estas plantas porque son resilientes y están adaptadas al entorno, así como también el acceso, porque son plantas que no requieren gran costo para su producción, ni tampoco un gran manejo, y no dependen tampoco de insumos agrícolas para su cultivo. Y como les mencionaba en la diapositiva del cuadrito, ¿verdad? El consumo y la utilización biológica que pueden aportarle a este pilar por su alto valor nutricional. Además, el traslado de los saberes ancestrales a los más jóvenes para que estas prácticas no se pierdan y tiene un importante componente educativo que es necesario, ¿verdad? Porque hay un vacío actualmente en esta parte. La soberanía alimentaria, porque con estas plantas, si lográramos que se aumente el consumo y su producción, los indígenas huetares van a depender muchísimo menos de alimentos foráneos y también es culturalmente apropiado su consumo. Además, como les mostré en las causas de la poca articulación, ¿verdad? La idea es involucrar actores sociales y aprovechar la plataforma de Coteagro que está actualmente. Y finalmente esto va a tener un importante impacto para reducir la inseguridad que actualmente está presente en el territorio, ¿verdad? Impactar de manera que se reduzca esta inseguridad alimentaria. Bueno, la pertinencia y relevancia del trabajo tiene que ver que se va a intervenir los 4 pilares de la SAM, ¿verdad? Para mejorar de cierta manera esta situación. Y además, la originalidad que tiene la propuesta que les voy a presentar es que toma en consideración la posición de los indígenas, respetando su cosmovisión y lo que les mencionaba del derecho consuetudinario. Ahora bien, bueno, la metodología de la investigación diagnóstica se agrupó en 5 actividades. Inicialmente se hizo una entrevista a un informante clave para generar un efecto de bola de nieve y a través de ella se consiguieron otros informantes claves a los que se les hizo entrevistas semiestructuradas. Además, durante esas visitas, dentro de esas entrevistas semiestructuradas, se hicieron visitas a Kitiricí, una para hacer la entrevista a los informantes claves y otra al rancho Viriteca, que es un rancho que promueve el rescate de la cultura huetar. Y luego también se hicieron consultas a fuentes primarias y secundarias, personas expertas en el tema de, de la seguridad alimentaria relacionada con territorios indígenas, con nutricionistas y también con personas que trabajan con la salvaguarda de recursos fitogenéticos, así como también personas que tienen que ver con el Ministerio de Cultura y Juventud sobre el patrimonio cultural inmaterial.
Además, se hizo participaciones en reuniones de Coteagro, que estas reuniones se consideraron como grupos de enfoque, y se hicieron 2 visitas al Museo Nacional, que se visitó el Herbario Nacional, como les mencionaba, para estar completamente seguros de que las plantas tuvieran un registro en Costa Rica, ¿verdad? Y asegurarnos que ese era el género y especie correcto. Y además, se visitó a una muestra del Museo del Banco Central, que fue una exhibición de semilla, fuego y raíz, donde se mostraban los principales alimentos consumidos en la época precolombina, su origen y su relación con los pueblos indígenas. Bueno, ahora sí, les voy a contar cómo será la propuesta de solución. Con el objetivo general, lo que se busca es revalorizar mediante una estrategia la siembra y consumo de las plantas nativas, chicasquiles, tococa, ciplina y zorrillo, como una manera de contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de la población indígena huetar del territorio de Quitiruicí, de San José, Costa Rica. Y como objetivos específicos, primero vamos a tener una propuesta de trabajo interinstitucional e interdisciplinaria para apoyar la revalorización de las plantas comestibles nativas. Como segundo objetivo está promover este cultivo en huertas caseras de chicasquiles, tococa, ciplina y zorrillo como salvaguarda de los recursos fitogenéticos para la diversidad de la dieta de los indígenas. Además, se planea fomentar el consumo de plantas comestibles nativas que tienen un alto valor nutritivo por medio de la inclusión en platillos del comedor estudiantil para mejorar el estado nutricional de los escolares. Y finalmente, se pretende elaborar un registro de saberes ancestrales sobre agricultura y prácticas gastronómicas de chicasquiles, tococa, ciplina y zorrillo como refuerzo de la identidad cultural indígena huetar. Los aliados estratégicos son, como les mencionaba, la Escuela Ninfa Cabezas por el tema educativo y del traslado de saberes ancestrales a las personas más jóvenes, la Municipalidad del Cantón de Mora, que ahí está el encargado de proyectos, quien lidera el Coteagro, el área de salud de Mora Palmichal del Ministerio de Salud y la Agencia de Extensión Agropecuaria de Mora del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, para el primer objetivo, estas son las actividades que se proponen. Primero, la revisión de los lineamientos, planes, convenios y legislación de ministerios involucrados. Se va a hacer esta consulta que les mencionaba anteriormente a los informantes indígenas claves. Se va a hacer una elaboración de propuesta desde la municipalidad de trabajo interdisciplinario e interinstitucional y se va a coordinar y hacer un seguimiento con las reuniones del Coteagro. Además, muy importante es la capacitación a los funcionarios sobre trabajos que se hagan dentro de territorios indígenas para que sepan que tienen sus particularidades y sus necesidades, diferentes al resto de la población costarricense. El resultado esperado va a ser que se genere una propuesta de trabajo interinstitucional e interdisciplinario y como indicador vamos a tener la propuesta firmada y como medida de verificación esta propuesta entregada. Luego, para el objetivo que tiene que ver con promover el cultivo de las plantas, se capacitará a los funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre plantas comestibles. Esto es muy importante para que ellos mismos las identifiquen, ¿verdad? Y sepan de qué plantas está hablando. Es necesario hacer un mapeo de huertas en el territorio para saber cuántas personas están sembrando, cuántos indígenas están sembrando, cuántos indígenas tienen huertas. Y además se va a hacer un desarrollo de cadena de valor con agricultores indígenas que tengan remanente de cultivo de las plantas comestibles nativas. Como resultado, se va a incorporar las plantas comestibles nativas a las huertas caseras o a los espacios en los cuales se disponga área para siembra, porque como lo mencioné anteriormente, lamentablemente no todos los indígenas tienen el territorio que les debería corresponder. Como resultados, como indicadores tenemos que el 100% de los funcionarios en el MAC tienen que estar capacitados y tiene que haber un 10% de aumento de las huertas caseras.
Sin embargo, para poder hacer ese indicador es necesario que tengamos un mapeo de las huertas y esperaríamos tener 2 agricultores indígenas que tengan su venta en la Feria del Agricultor del Cantón de Mora. Como medida de verificación, vamos a tener plantas comestibles en huertas caseras o en áreas disponibles para siembra. Con el objetivo de fomentar el consumo, las actividades que se planean es una encuesta a la población estudiantil del conocimiento, sobre el conocimiento de las plantas comestibles nativas. Se espera que se organice por parte de los estudiantes un festival de plantas comestibles y que se incluya platillos al comedor estudiantil de la Escuela Ninfa Cabezas. Y el resultado esperado será que se incorporen estas plantas en el menú del comedor estudiantil de la Escuela Ninfa Cabezas para reforzar ese traslado de conocimientos, ¿verdad?, a los más pequeños. Y como indicadores, tendríamos 2 almuerzos semanales en la escuela del comedor estudiantil que se preparen con las plantas comestibles y 2 laboratorios gastronómicos. Y como medida de verificación, un incremento de consumo de las 4 plantas por parte de los estudiantes. Para el registro de saberes, vamos a tener dentro de las actividades recopilar con informantes claves las prácticas de cultivo y las prácticas gastronómicas de las plantas. Se va a elaborar una guía de saberes para la producción de estas plantas. Además, se va a confeccionar un recetario de platillos preparados con las plantas y, muy importante, el establecimiento de la huerta escolar en el centro educativo como para hacer vivencial los conocimientos que se recopilen en la guía de saberes de cultivo para que los niños también lo hagan de manera vivencial. Y el resultado esperado es el registro de saberes ancestrales establecido para la producción y prácticas gastronómicas. Como indicadores vamos a tener 3 talleres, la guía de saberes de cultivo y manejo y el recetario impreso. Además, perdón, eso es como medida de verificación, la lista de participantes a los talleres, la guía y los recetarios impresos. Vamos a llegar a tener riesgos, entonces las medidas de mitigación en cada una se van a mencionar en este momento. Para la propuesta, el riesgo podría ser el desinterés de los actores en llevar a cabo esta propuesta. Entonces, la idea es que como se va a trabajar con instituciones públicas, esta propuesta debe estar incluida dentro de los planes operativos de cada institución participante para que eso de cierta manera comprometa a estas instituciones. Otro riesgo presente en este objetivo sería que los representantes institucionales puedan cambiar o no estar identificados con el proyecto, pero para eso se va a impartir la capacitación de sensibilización y si hay cambios en los representantes institucionales tienen que volver a capacitarse. En el objetivo de promover la siembra, existe el riesgo de que no existan los recursos de parte de la Agencia de Extensión de Mora, pero se deben incluir entonces estas actividades bajo el programa anual operativo para que se destinen los recursos y la desertación de agricultores indígenas en el proyecto. Entonces, esto tendríamos que hacerlo reforzando los espacios de comercialización por medio de comercio justo. Un riesgo que puede presentarse en el objetivo del fomento de consumo de las plantas es que exista una poca aceptación de los platillos preparados con las plantas comestibles, ¿verdad? Que los niños no les guste, ¿verdad?, la comida, pero justamente por eso se van a realizar laboratorios gastronómicos con la participación de los niños y las niñas para que se determinen sus preferencias, así como probar nuevas combinaciones y recetas. Y para el objetivo de el registro de saberes, si existiera el riesgo, ¿verdad?, de falta de recursos económicos y técnicos para el establecimiento de la huerta, existe un programa de huertas estudiantiles con recursos económicos del Ministerio de Educación Pública y un convenio ya que está establecido con el MAC para la asistencia técnica. Y el fin. Consultas. Muchísimas gracias, Mariana. Te vamos a pedir que detengas Ujú. la presentación en pantalla. Sí, listo. Muy bien.
Muchas gracias. Continuamos entonces con el punto 4 de la agenda, que son las preguntas o observaciones por parte del tribunal eh, examinador. Eh, entonces, eh, primero agradecerles a los miembros del tribunal, ya lo he hecho, pero lo seguiré haciendo, por este involucramiento, este apoyo y esta participación con el trabajo de Mariana. Y entonces abrimos este espacio de intercambio con los miembros del tribunal y también igualmente tienen la facultad de volver a preguntar o replicar si no se encuentran satisfechos con la respuesta del estudiante. Bueno, tenemos una impresionante asistencia a esta presentación, es increíble. Si me lo permiten, les voy a pedir, y no voy a esperar hasta el final, que abran un momento los que tengan la posibilidad, las cámaras para sacarles una fotografía y rompiendo aquí los protocolos de las presentaciones. El que lo quiera hacer, y hacemos una capturita de una vez porque esto se va a publicar y todo lo demás. Sí, está Michael, está Yamil, está Malky. Uf, qué maravilla. Muy bien, excelente. Esto normalmente lo hacemos al final, pero bueno, como veo tanta gente y con el riesgo de que se nos vayan a ir algunos hasta el final, lo hacemos desde ahora. Así es que yo les voy a pedir una pequeña sonrisa, ¿no? Desde ahora mismo una pequeña sonrisa para hacer una captura de pantalla. Ya está. Disculpen a los miembros del tribunal por esta interrupción, pero me motiva ver tanto personal participando hoy. Así es que, bueno, le damos la palabra a los miembros del tribunal. No sé si no tenemos un orden preestablecido, no sé si la profesora Katia Solano, el profesor Ricardo Araya quieren participar de primero alguno de ellos y me quedo yo de último, ¿no? Bueno, yo de una vez ¿De una vez? quisiera ser la primera en felicitar a Mariana y decirle que para mí fue un placer acompañarla en este proceso, porque además aprendimos juntas, entonces fue un buen equipo en realidad. Y también felicitarla porque ahora oyendo su exposición, aunque hemos leído un montón de veces el documento, me percato una vez más de lo, la integralidad de su trabajo, ¿verdad? Es que no tiene como ninguna arista que haya quedado por fuera, que pueda pensar, como no pensó en tal cosa, no, sí entrevistó a tal persona, pudo haber sido tal cosa, no, sí habló con esas personas, ¿verdad? Es como muy completo, muy completo. Em, y yo quisiera preguntarte, que nos cuentes y también por los invitados que tenemos, ¿qué crees, considerando esa fortaleza y dándola como una fortaleza a la integralidad de tu propuesta, cuáles crees que son los factores que ayudaron a poder definir una propuesta tan integral desde tu experiencia? ¿Qué te ayudó? ¿Cuáles son las fortalezas que puedes ver en tu proceso? Creo, profe, que una de las fortalezas, fue evidentemente tantas fuentes consultadas. O sea, bueno, y ahí veo al profe Juan, ¿verdad? Que desde el curso 2, ¿verdad? Estuve yo ahí metida de lleno con todo el mundo y entonces ese efecto de bola de nieve, de poder consultarle a uno, a otro y que nadie se quede por fuera, porque tal vez uno en su razonamiento dice, no, yo no voy a consultarle a esta persona qué aporte podría hacerle, ¿verdad? Pero siempre, inclusive hasta el señor Alfredo, el de Fucoga, ¿verdad? Que con su experiencia algo me relacionó con otra persona, entonces creo que eso es muy importante, como estar abierto, la apertura, ¿verdad? Que también es algo que vemos en los cursos de la maestría, tener esa apertura a estar escuchando, ¿verdad? De todas las personas y poder empaparse de todos los consejos que pueda recibir uno.
Entonces, no descartar ninguna fuente, porque siempre van a tener algo que decirle a uno. Y esa escucha atenta permite que también el proceso sea muy enriquecedor, no solamente también como en la parte técnica, ¿verdad? O esta parte académica, sino también en esta parte como persona, ¿verdad? Escucho a todos y todos siempre tienen algo que decir. Voy yo. Eh, Bien, Mariana, bueno, un trabajo bello, un trabajo muy bonito. Mariana, mil felicitaciones y más. Creo que la congruencia, el orden, el planteamiento de la propuesta, de los objetivos, de la problemática, de cómo se llevó todo a cabo, de los instrumentos para llevar a cabo, creo que esa lógica de conducción en todo el documento se ve genial. Yo, como siempre, súper agradecido, Mariana, de que me haya tomado pues como uno de sus lectores. Creo que también, ¿cómo se llama? Aprendí bastante. Y tengo nada más, pues, algunas cosas que pude aquí, digamos, volver a anotar, aparte de que leí todo tesis, volví todo a leer, pero veo también que usted deja el planteamiento para muchos retos después de este trabajo, porque este trabajo está evidenciando retos que van en contra de la política pública, retos que van en contra del rescate ancestral. Todos estos retos están planteando. Entonces, este documento está haciendo un aporte al conocimiento. Y ya con eso, el impacto es grande, Mariana, es grande. Y más que los pueblos indígenas están en proceso de reducción, amenazas hay de todo tipo. Ya con ese aporte al conocimiento, con todos esos aportes, con toda esa dinámica que usted hizo, Mariana, creo que estuvo genial. Y después, deja también todo el trabajo suyo, evidencia la pérdida que hemos tenido en nuestras tradiciones. Evidencia también la necesidad de una alimentación sana, el rescate de esas plantas ancestrales que no requieren tratamientos de plaguicidas, que se pueden sembrar adaptadas al territorio nacional en un 100% y que contribuyen también a la alimentación de todas las personas. La única pregunta que tengo yo aquí, ¿verdad? Es si usted nos pudiera decir cuál es la lección aprendida más importante. ¿Cuál es su lección aprendida más importante y lo que le deja a usted en su formación profesional y más aún en su formación como persona consciente? Una responsabilidad social en los sistemas agroalimentarios y en la SAN principalmente. Profe, yo creo que, bueno, es como retador esa pregunta porque hay tanto conocimiento que pude adquirir de esto, pero creo que una parte muy importante es, bueno, tal vez desde mi ejercicio profesional, cuánto nos falta como país, que usted ya lo mencionó, o sea, qué podemos hacer cada uno de nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? Para cambiar las cosas. Y es como muy curioso porque desde que estábamos en uno de los cursos con el profe Francisco, conversábamos, por ejemplo, esto bueno, la agricultura amiga del ambiente y todo esto, ¿verdad? Entonces, se lo enseñan en la U y era como curioso, ¿verdad? Porque sí, yo empecé la universidad hace como 20 años y entonces yo vengo a escuchar otra vez en la maestría este tema ¿verdad? De la agricultura que esté en Perdón, un entorno. Mariana, hay un micrófono abierto, creo que es el de Catalina. Catalina, Y no se puede silenciar, profe. sí, Michael, ¿podrías silenciar a La otra Catalina? semana les tuvo un Excel donde ya llevan
parcial, punto parcial, incluyendo lo de los reclamos o puntos extra, y también las actividades evaluadas que tendrían hasta ese Catalina, ¿vos momento. tenés el micrófono Rápido, ¿no? abierto? Ya demasiado rápido. Por favor, No, micrófono. Ya. no creo que era otro. Ah, bueno, Era entonces otro. creo, profe, que Ese. es eso, como el aprendizaje y ir haciendo ajustes también desde los puestos de trabajo para ir cambiando de verdad esto, ¿verdad? Porque sí, como que pasan los años y no hay cambio, ¿verdad? Entonces es como también retomar esto de los sistemas alimentarios y totalmente desconocido para mí, porque en ningún curso de la Ya es que universidad a mí alguien me dijo, bueno, mire, esto es una planta, no solo existe el arroz, los frijoles, ¿verdad? Claro, uno quizá lo va viviendo, ¿verdad? Pues se da cuenta, mira el tacaco no lo tenemos en todo lado, ¿verdad? O sea, en todo lado me refiero a nivel mundial y es un alimento nuestro y cómo se pierde, ¿verdad? Entonces también hay opciones, hay otras opciones y no solo tener que alimentarnos con lo mismo. Entonces creo que también esa parte es como importante, ¿verdad? Porque tanta relevancia que se le da a otro tipo de alimentos y aquí tenemos estos, ¿verdad? Y retomémoslos, aprovechémoslos y la verdad que son regalos de la naturaleza que no implican mayor gasto. Excelente, Mariana. Y después, ya para última acción, por favor, creo que todo el conocimiento que usted ha generado y el aporte que ha generado, creo que es importante que se publique en alguna revista, ¿verdad? Este nuevo aporte, el conocimiento que usted está haciendo, Mariana, creo que no se puede quedar ahí, ¿verdad? Es importante y la insto y la motivo para que se elabore este artículo y lo publique. Creo que esto es sumamente relevante y felicitaciones, éxitos. Gracias, profe, gracias. Excelente, genial, solamente. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sigo yo, ¿no? Vea, Mariana, yo tengo unas cuantas preguntillas, pero voy a empezar por la última, ¿no? Normalmente, definir el tema y el problema para un trabajo final de graduación es uno de los aspectos más complejos, vamos a decir que prácticamente durante todo el primer año de la fase de docencia del estudiante. Usted pasó por un proceso justamente de definición, ¿verdad? Complejo de investigación, de mucha lectura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, si hay algo que es realmente complicado, es obtener este grado de simplicidad, ¿verdad? Sobre todo de un tema complejo, de un tema que involucra las cuatro dimensiones de la SAN, ¿verdad? De un tema asociado a la dinámica de los territorios indígenas, ¿verdad? A la recuperación, como ya había mencionado el profesor Ricardo, de estos saberes y de estas prácticas de consumo, ¿verdad? Entonces voy a empezar por esta pregunta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sugerencia? Y ahora que tenemos bastantes estudiantes de la promoción actual, ¿qué sugerencia le darías vos a los estudiantes actuales y los que también tenemos pendientes de presentar su trabajo final de graduación, acerca de cómo identificar un problema, cómo abordarlo, cuáles son esos secretos, a dónde está la solución en entrevista con actores locales, con actores institucionales, en la lectura, cómo realizaste ese acercamiento al problema, ¿verdad? Para finalmente lograr algo tan original como el rescate de cuatro cultivos, ¿verdad? Ujú. Y plantearlos de la manera que lo estás planteando muy claramente en tu objetivo general y tus objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, digamos que es una pregunta un poco más personal sobre tu experiencia en este proceso. Y pensando un poco también en el foco de los estudiantes que actualmente se encuentran en esa fase que ya vos superaste. Profe, sí, bueno, fue complejo a los estudiantes, bueno, no sé si hay los y las, pero bueno, a los que están en este proceso inicial, ¿verdad? De poder detectar algún problema para llevar a cabo su investigación. Creo que es muy importante este tema de preguntar, investigar y consultar. Este, eh, Como que se apegue a los lineamientos de la maestría también es algo este,
que es importante, ¿verdad? Que se tiene que considerar. Entonces, básicamente, profe, yo diría eso, como el tema de consultar y preguntar qué podría ser un posible tema, ¿verdad? A las diferentes instituciones. Yo en algún momento estuve también contactándome con gente de cooperativas, ¿verdad? Que necesitan ayuda, ¿verdad? Puede ser que tal vez no es la ayuda que requieran en este sentido, pero bueno, también puede ser una luz para, para buscar ese tema, pero evidentemente sí, las consultas que uno puede hacer a, a instituciones, lo que pasa es que también es como uno tiene que ir como muy empapado también de qué tema le puede servir y qué tema no desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque necesidades siempre habrá muchas, ¿verdad? Pero que se ajuste al tema de la maestría es tal vez lo que tal vez podría llegar a ser desafiante. Pero básicamente eso sería, profe, la investigación y consultar a toda la gente que uno pueda. Muchas gracias, Mariana. Eh, bueno, yo igualmente te felicito por tu gran esfuerzo, por tu dedicación, por esta presentación tan clara, tan sustentada y tan fluida, ¿verdad? Con un excelente manejo del tema. Eh, que se evidencia también en el documento escrito, ¿verdad? Que es un documento muy sintético, muy coherente, muy robusto, muy bien formulado, ¿verdad? Esto se observa en todas sus dimensiones. Yo le comentaba a la profesora Katia, tu tutora, que ese trabajo, primero me impresionó porque alguien me preguntó, bueno, ¿y cuántas páginas tiene? Yo no había visto ese detalle. Tiene menos de 100 páginas. Quizás es el primer trabajo final de graduación que tiene menos de 100 páginas. Sin embargo, como ya lo decía Ricardo, es tan coherente, es tan robusto, está tan bien sustentado, es tan fácil de leer, es muy fluido, es muy agradable, es uno de los documentos al que yo personalmente menos observaciones le he hecho, ¿verdad? Y sin duda que ahí está la mano del profesor Ricardo y la mano de tu tutora Katia, digamos, apoyando en ese proceso, ¿verdad? Y todo, obviamente, es un trabajo de propiedad intelectual tuya. Así es que, digamos, una felicitación por eso. Eh, Me parece que también rescataría, digamos, en términos ya personales tuyos, ¿verdad? Esta sensibilidad. Hay una gran sensibilidad para las personas que trabajan en temas como este, ¿verdad? Están asociados al rescate de la producción, del consumo tradicional, sostenible, saludable de los pueblos indígenas, etcétera. De alguna manera, esa es, digamos, la sensibilidad y la visión holística que la maestría pretende eh, interiorizar y desarrollar en la formación de los estudiantes. Y en tu caso ha sido, digamos, o es un motivo de orgullo. Luego, además, estás planteando un reto realmente muy significativo. Yo me alegro viendo otros territorios, viendo otros continentes, etcétera. Me alegro que todavía tengamos eh, eh, espacios de producción alimentaria local, tradicional, y aunque ciertamente los monopolios los están consumiendo, las transnacionales nos están consumiendo de una forma realmente depredadora porque han, digamos, prácticamente monopolizado todas las fases de la producción, ¿verdad? La producción, la distribución, la producción, la transformación, la distribución, incluso el suministro de insumos, ¿verdad? Aún así, sobreviven estas iniciativas. Entonces, para mí es un motivo de orgullo que esto ocurra y también que hayan estudiantes que les interese ese tema, sin obviamente desvirtuar ningún otro, ¿verdad? Pero particularmente ese tema evidencia pues, tu interés y tu sensibilidad. Eso. Luego, a ver, quería preguntarte, ¿cuál es tu apreciación por todo lo que mencionaste sobre el tema de la identidad indígena, ¿no? Considerando todos los fenómenos sociales de migración, etcétera, etcétera, de la población joven principalmente, ¿verdad? Considerando la pérdida de consumo de estos productos tradicionales, ¿verdad? Y justamente esa influencia de la producción esta masiva, industrializada, harinosa o yo qué sé, ¿verdad?
poco saludable. ¿Cuál es tu percepción acerca de el grado de identidad que existe hoy en estas comunidades, ¿verdad? Y asociando esto quizás también a los porcentajes de siembra de estos productos, a los niveles de consumo en la dieta actual de los pobladores indígenas, ¿verdad? Esa es una primera preguntita. Si querés te las hago todas, te las hago por partes, ¿verdad? Ujú. Primero esta quizás. Ujú. Profe, bueno, este componente de identidad es muy propio, digamos, de la comunidad. Particularmente en Kitirisim hay una situación y es que, bueno, a nivel país, las comunidades indígenas que están más alejadas del centro son las que aún preservan mejor su identidad, ¿verdad? Sabemos que Kitirisim, al estar tan cerca de San José, ha perdido inclusive hasta su dialecto, ¿verdad? Ya ellos, su forma de comunicarse, conservan algunas palabras, pero no todas totalmente, ¿verdad? Entonces, creo que los otros al estar en posiciones más lejanas a la capital, han podido todavía mantener muchos de sus rasgos culturales, pero Kitiritsi particularmente no. Entonces, creo que juega a favor y en contra, ¿verdad? El tema de que estén cerca, o sea, es un tema a favor porque la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, bueno, la Universidad Nacional, o sea, trabajan en este territorio, pero que es una ventaja en relación a los otros, quizá por la cercanía, pero sí tienen esa desventaja de estar inmersos en el gran área metropolitana y que han ido perdiendo todavía más sus costumbres. Entonces, creo que más bien es un esfuerzo doble para ellos tener que todavía preservar algunas de sus cosas. Entonces, justamente es más bien preserven ahorita que todavía les queda algo para que no vayan a perder por completo su identidad. Este, Creo que esa es una de las grandes desafíos para ellos mismos, ¿verdad? Lo interno como territorio indígena. Pienso yo como le decía, tener una fortaleza en las instituciones, en ese sentido, ¿verdad? En las instituciones académicas que se acercan a hacer trabajos ahí para que puedan preservar de mejor manera lo que tienen actualmente, ¿verdad? Y no pierdan más allá de, La tendencia es a perder o a ganar. no a perder, profe, Perder. definitivamente, sí. Sí, eso nos, digamos, eh, introduce una amenaza y un riesgo, ¿verdad? Muy significativo, ¿verdad? Y esto todavía le da más valor a este intento. Y vos lo has identificado todo muy bien en el FODA de tu proyecto escrito, ¿verdad? Una segunda consultita. Los que hemos trabajado en el campo costarricense o en los territorios rurales, observamos claramente toda esta fragmentación institucional que existe, ¿verdad? No solo en las instituciones del sector agropecuario, sino en otras, ¿verdad? He tenido, digamos, he vivido en territorios rurales trabajando con organizaciones de productores y he tenido algún acercamiento también a territorios indígenas, concretamente al de Bribiri, ¿verdad? Y es increíble cómo llega el Ministerio de Economía con una propuesta, llega el Ministerio de Agricultura con otra, llega el Ministerio de Cultura con otra, ¿verdad? Ninguno se conversa, cada quien con la suya. Y esto va creando, sobre todo en estos grupos indígenas que tienen una estructura de organización, digamos, más desarrollada y quizás unos niveles de identidad mayores también, va creando, digamos, una actitud de repelencia, de rechazo, ¿verdad? Ya no quieren escuchar más lo que le digan las instituciones públicas porque de alguna manera sienten que están extrayendo información y no hay ninguna devolución, ¿verdad? Considerando las instituciones que vos estás incluyendo como aliados o ejecutores para tu trabajo, ¿qué posibilidades reales verías en la municipalidad, en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿verdad? De que realmente se sensibilicen, se involucren, destinen personal, sobre todo en un momento, digamos, en que institucionalmente ese tipo de organizaciones más bien se han debilitado, históricamente se están debilitando, ¿verdad? Cada vez tienen menos personal y más responsabilidades, ¿verdad? Eh, eh,
¿Cómo percibís, digamos, esa integración que parece un elemento fundamental en tu propuesta, ¿verdad? Y una segunda parte de esa pregunta es, igualmente, ¿cómo lo percibís al interno de la comunidad? Estamos hablando de que hay pobladores indígenas con con un alto grado de identidad, de compromiso, de esfuerzo para llevar adelante una tarea o un planteamiento como este. ¿Hay alguna organización, esta ADI, que parece que no está muy bien en el territorio, que pueda asumir liderazgo en estos aspectos, ¿verdad? Y que esto incluso pueda crear efectos de multiplicadores, ¿verdad? En otros pobladores indígenas que quizás no tienen estas características de identidad, que sí la tendrían en principio, supongo yo, algunos de ellos. ¿Cómo ves esta variable, Mariano? Profe, vea, le voy a comentar una cosa. Ujú. En estas reuniones de Coteagro en las que yo participé, que habían indígenas y además, bueno, representantes indígenas, pero también las visitas semiestructuradas que yo hice, entre ellas a uno de los artesanos del territorio de Kitivici, ellos ni siquiera están realmente conscientes de que esto se está perdiendo y de lo que implica eso. Entonces, cuando ellos evidentemente lo manifiestan con relación a su falta de materia prima para la artesanía, por ejemplo. Entonces ahí es donde se evidencia que no se está sembrando las plantas, ¿verdad? Y que se van a quedar sin las plantas, o sea, sin materia prima para hacer la artesanía. Pero cuando yo conversaba con ellos, yo les decía, bueno, ¿y usted siente que es más, menos? Sí, evidentemente había menos cultivo, ¿verdad? O menos producción de estas plantas y menos consumo, porque hay una cosa también particular a través del tiempo. Yo había encontrado una literatura de un señor que se llama Gerardo Alfaro, y eso pudo haber sido a inicios del 2000. Pasaron 20 años, profe, y entonces yo hice como toda una lista con ellos de ver las plantas que ellos consumían, y muchas de las que refería este señor Gerardo Alfaro ni siquiera las mencionaron, ni siquiera nada, ¿verdad? Entonces, hasta ahí mismo se evidencia que en unos años también, y entonces yo recuerdo haberle dicho, pero usted ay, mira, sí, yo comía esto, entonces hasta ellos mismos eran de manera consciente, ¿verdad? Se percataban de que estaban perdiendo hasta lo mismo que ellos mismos han dejado, o sea, que lo mismo que comían, ¿verdad? Entonces, por ese lado, creo que ellos van viviendo la vida como cualquiera de nosotros y tal, no decimos, ¿qué pasa? O sea, estamos dejando de comer algo que es importante, ¿verdad? Entonces, si no es porque están los registros de este señor, probablemente que yo, como persona ajena a la comunidad, no les hubiera hecho como esa reflexión en ese momento. Entonces, eso por ese lado, profe. Y por otro lado, lo del Coteagro, creo que es una plataforma, como yo lo mencionaba, que tiene que aprovecharse. Vieras que yo vi, por ejemplo, mi percepción cuando asistí a esas reuniones, si hay una verdadera preocupación de las personas que trabajan ahí, de los funcionarios que de verdad quieren trabajar. O sea, no porque pensaran que fuera una cuestión no importante, porque para nadie es un secreto, ¿verdad? Cómo están las instituciones públicas y lo débil, pero el trabajo de alguna manera tiene que seguirse haciendo, ¿verdad? Y hay una cosa tan importante, profe, que tal vez este trabajo tiene, y es que no hay que, porque tal vez hay un poco de desinterés, o tal vez no desinterés, sino de desmotivación cuando usted dice, esto requiere qué sé yo, un platal para poderlo llevar a cabo. Pero si usted se pone a ver, es simplemente volvamos a lo que ya se tenía, ¿verdad? No es como que tengo que sacar un recurso ahí, ¿verdad? Muy considerable para poder llevar a cabo la implementación. Y ya sabiendo de que también es importantísimo que dentro de la misma comunidad ellos sepan que lo están perdiendo y que o sea, se lo den a sus hijos para que sepan que este alimento es importante, ¿verdad? Es mucho de ellos con ellos. Entonces creo que la disposición que tiene el Coteagro es una buena plataforma, más sin embargo creo que también el tema del recurso, que este proyecto no requiera gran recurso para poderse llevar a cabo en el sentido de que las plantas las tienen y lo que es necesario es ponerle trabajo más que, digamos, necesito X cantidad de dinero para poderlo ejecutar, por ejemplo.
Muy bien. Excelente, muy bien. Una última preguntita, Mariana, si me lo permite. Sí. ¿Sí? Vea, lo que yo te comentaba antes de este modelo agroalimentario tan, es que no encuentro otra palabra, ¿no? Porque Sí, sí. es un modelo economicista, ¿no? Es un Ujú, modelo depredador, no le interesa la equidad social, no le interesa la cultura, nada, ¿verdad? ujú, Hay mucho debate en todo el mundo, prácticamente en ciertos sectores que están preocupados justamente por, no solo por la alimentación saludable y sostenible. En Costa Rica tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Gastronomía eh, Sostenible y Saludable, ¿verdad? A nivel internacional tenemos movimientos como el Low Food, ¿verdad? Estos movimientos de circuitos cortos, de mercados de proximidad. Hay muchas reacciones, digamos, por promover en el territorio los recursos locales, los sistemas agroalimentarios localizados. Que surgen desde organizaciones internacionales, nacionales, universidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso escuchaba una teoría muy interesante de un francés que dibujaba muy bien este sistema alimentario internacional, ¿verdad? Y él planteaba, y esa fue, digamos, la novedad, cómo empezaba a desprender de ese conglomerado de tendencias agroalimentarias de ese tipo, se empezaba a desprender un sistema, entre comillas, paralelo que planteaba ese tipo de consumos, de producciones, de estrategias, ¿verdad? De vinculación de productores tradicionales a lo largo de toda la cadena de valor hasta llegar, por ejemplo, a los restaurantes, ¿verdad? Y estaban involucrados los chefs con planteamientos de platos, fusión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Digamos que esta pregunta ya se sale un poco de tu planteamiento, pero es un análisis una preocupación que permanentemente debemos tener, porque yo también trabajo en un programa de la Universidad Nacional que tiene objetivos de ese tipo, ¿verdad? Eh, no solo en esta comunidad, en el consumo nacional, en otros territorios indígenas, ¿sí? ¿Qué posibilidades ves vos? Y considerando que los hábitos alimentarios ya están estructuralmente modificados, y considerando que los costos de la comida chatarra son más bajos, ¿verdad? Y considerando que nuestras poblaciones juveniles ya no se preocupan tanto por ese tipo de cosas, sino por las que ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué futuro verías vos a este sistema paralelo de productos locales, tradicionales, sustentables, sostenibles, nutritivos, etcétera? En el plazo que se te ocurra, ¿le ves alguna posibilidad de posicionamiento, de sobrevivencia? ¿Cómo lo miras? Profe, honestamente, como de manera voluntaria, yo lo veo complicado. O De manera sea, yo voluntaria. creo Muy que bien. de cierta manera tiene que ser un compromiso prácticamente obligado. Quizá que lo veo como un poco tipo soda escolar, ¿verdad? Cuando salió lo de la ley, ¿verdad? Esta de reducir cierto tipo de alimentos en las sodas escolares, creo que ahí hubo un cambio. Entonces, me parece que lo importante aquí es como de alguna manera de legislar, ¿verdad? E imponer. Entonces, creo que por eso una parte de la propuesta va dirigida hacia incluir en los comedores estudiantiles los platillos porque no hay como quite, ¿verdad? Sabemos que los comedores no los van a quitar de hoy para mañana y que al menos si lográramos relacionar eso, que sea obligado, ¿verdad? Eso puede llevarse a cabo. Hay una cuestión muy interesante que durante la investigación diagnóstica a mí me pareció realmente fabulosa, es que en el Ministerio de Educación Pública se estaban dando menús ajustados a los territorios indígenas, ¿verdad? Incluyendo plantas, ¿verdad? Y alimentos que formaban parte de su alimentación. Entonces, sí tuve la oportunidad de ver dos, así como de manera extraoficial. Sin embargo, ese plan al parecer como que quedó ahí, pero a mí me parece una buena manera de amarrar esto de acuerdo a lo que usted me decía de la población juvenil, de alguna manera de, bueno, vamos a comer esto porque es nuestro, es bueno y rico, ¿verdad? De alguna forma, este,
es introducirlo en. Y bueno, yo también planteaba lo de la huerta escolar, profe, porque puede ser que las mismas personas no sepan en sus casas, nunca nadie se los ha mencionado, pero si yo desde el centro educativo tengo la posibilidad de sembrar esto y hacerlo de manera vivencial, ¿verdad? En una huerta escolar que sea tipo laboratorio escolar, ¿verdad? Porque es muy interesante, todo esto de las huertas no solo me va a aportar conocimiento, en este caso cultural, sino también de otro tipo, ¿verdad? Agrícola, científico, ¿verdad? Cómo sale la planta, cómo se reproduce, X, Z, ¿verdad? Razones que puedan servir, para las que pueda servir una huerta escolar. Entonces, a mí me parece que es clave el tema educativo, profe, para trabajar con la gente más joven, porque de todas maneras ya va a haber cierta población que si en este punto hubo un desinterés, habría que ver de qué manera se puede interesar, ¿verdad? Que era otra de las partes que yo propuse, ¿verdad? Pero después tuvimos que ajustarla, que era inclusive hasta meterlo como pizarras informativas, ¿verdad? Ujú. Dentro de los EVAIS. Bueno, yo voy al EVAIS, estoy ahí y veo que esta planta, mira, yo me comí el chicasquil en picadillo y con las propiedades nutritivas también. Habrá personas, profe, que no lo vayan a consumir, porque evidentemente es una cuestión de Ujú. preferencias, pero habrá otras que sí leen eso. Y por ejemplo, yo soy diabético y yo leo que eso me va a ayudar con mi glicemia, probablemente que lo voy a consumir, ¿verdad? O busco alguna opción. Mucho más, profe, si yo sé que lo voy a tener en el patio de la casa y nada más voy y lo Ujú. no tengo que hacerle más allá de, ¿verdad? Entonces creo que prácticamente, profe, sí es como obligado, ¿verdad? O hacer algún tipo de sensibilización, dudo que las personas como de forma voluntaria puedan cambiar esto, ¿verdad? Revertirlo de alguna manera, porque de manera voluntaria no se hubiera perdido. Así es, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y el sistema dominante no es voluntario, está completamente planificado. Exacto, así es. Bueno, mi querida Mariana, muchas gracias, excelentes respuestas.